¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares del programa de hoy. En España, el gobierno y varias comunidades autónomas han endurecido las regulaciones contra el turismo, pese a su impacto clave en la economía. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que en los próximos días el país contará con el apoyo de fuerzas especiales del exterior para enfrentar el crimen organizado. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila tras una orden emitida por la Corte Penal Internacional que lo investiga por crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego inmediato de 30 días y tomar medidas para restablecer una paz duradera tras la invasión rusa. Vamos ahora con el desarrollo de la información. España alcanzó un récord de 94 millones de turistas en el 2024, generando ingresos de 126.000 millones de euros y consolidando al sector como un pilar clave de su economía. Sin embargo, el gobierno y varias comunidades autónomas han endurecido las regulaciones contra el turismo, aumentando impuestos y limitando el alquiler turístico. Estas medidas podrían afectar la competitividad del país frente a otros destinos como Grecia y Turquía que buscan atraer más visitantes. España recibió un récord de 94 millones de turistas en el 2024, lo que representó un aumento del 10% respecto al año anterior. Esta cifra supuso un ingreso de aproximadamente 126.000 millones de euros, consolidando al sector como uno de los pilares de la economía nacional, con un peso cercano al 13% del PIB. Sin embargo, en lugar de potenciar este motor económico, el gobierno y varias comunidades autónomas han decidido endurecer las regulaciones contra el turismo, lo que podría generar efectos adversos en el sector. Entre las medidas impuestas en el 2025, destaca el aumento del impuesto de turismo sostenible en Baleares, que se ha duplicado en los meses de mayor afluencia de visitantes. Además, el gobierno autonómico ha limitado el crecimiento del alquiler turístico, lo que encarecerá la oferta de alojamiento y podría reducir la competitividad de la región frente a otros destinos del Mediterráneo. En Canarias, el municipio de Mogán ha introducido por primera vez un impuesto turístico de 0,15 euros por persona y día, con planes de incrementarlo hasta 1,14 euros en los próximos años. Aunque las autoridades locales lo presentan como una medida para mejorar infraestructuras, el sector hotelero ha advertido que podría disuadir a los visitantes, especialmente a aquellos que eligen Canarias, como alternativas a destinos europeos con regulaciones menos estrictas. Otras ciudades como Barcelona han endurecido aún más las restricciones. Desde el 2025, la ciudad ha comenzado a eliminar gradualmente 10.000 licencias de apartamentos turísticos, lo que reducirá la oferta y encarecerá aún más los alojamientos. Además, el gobierno municipal ha duplicado el impuesto turístico, estableciendo tarifas de hasta 15 euros por noche en los hoteles de lujo, a lo que se suma un recargo municipal adicional. Si bien el gobierno justifica estas políticas como parte de un esfuerzo para controlar la masificación turística, los datos económicos sugieren que podrían tener un impacto negativo en la generación de empleo y en los ingresos del país. España compite con destinos como Grecia, Turquía y el Caribe, donde los gobiernos han optado por incentivar la llegada de turistas en lugar de imponer barreras. Por otro lado, el presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un decreto de necesidad y urgencia para formalizar un nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional, aunque el monto exacto del financiamiento no fue revelado. El DNU publicado este martes en el Boletín Oficial establece que el Fondo Monetario Internacional otorgará nuevos créditos a Argentina con un plazo de amortización de 10 años y un periodo de gracia de 4 años y 6 meses. Esta medida forma parte del plan del gobierno para estabilizar la economía y reducir la presión sobre las reservas del Banco Central.
Los fondos tendrán dos usos principales. Por un lado, el Tesoro destinará parte del financiamiento a recomprar títulos públicos en dólares, conocidos como letras intransferibles, con el objetivo de sanear el balance del Banco Central. Por otro lado, los nuevos créditos permitirán afrontar los vencimientos de deuda con el FMI en los próximos 4 años. Actualmente Argentina mantiene una deuda de aproximadamente 41.363 millones de dólares con este organismo. El acuerdo se enmarca en la estrategia de Milei de reestructurar las obligaciones financieras del país mientras impulsa un ajuste fiscal severo. La iniciativa busca dar previsibilidad al mercado y reforzar la confianza de los inversores, aunque resta conocer los detalles del pacto y su impacto en la economía argentina. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó que en los próximos días el país contará con el apoyo de fuerzas especiales del exterior para enfrentar el crimen organizado, particularmente en provincias como Guayas, Manabí y Santa Elena. Sin embargo, no precisó qué países participarán ni bajo qué mecanismos operarían en el territorio ecuatoriano. Este anuncio fue realizado en una entrevista radial en Radio City de Guayaquil y retransmitido por la Presidencia de Ecuador. Noboa destacó que este refuerzo forma parte de un plan de seguridad coordinado con las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y el Centro de Inteligencia Estratégica. El gobierno ecuatoriano mantiene desde el 2023 acuerdos de cooperación con Estados Unidos para operaciones marítimas contra el narcotráfico. Estos tratados, avalados por la Corte Constitucional, permiten la entrada de buques y aeronaves militares estadounidenses en el marco de la lucha contra el crimen en aguas ecuatorianas. Este anuncio de Noboa coincide con una gira de la canciller Gabriela Sommerfeld por Europa, en la que busca consolidar apoyos para reforzar la seguridad en el país. Mientras tanto, la Asamblea Nacional sigue debatiendo una reforma constitucional impulsada por el presidente para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en Ecuador. El crimen organizado ha incrementado los homicidios en el país, según un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes que vincula la violencia con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Las autoridades migratorias de Estados Unidos arrestaron a 646 inmigrantes indocumentados en operativos realizados en Houston y sus alrededores entre el 23 de febrero y el 2 de marzo. Según el Servicio de Inmigración y Aduanas, 543 de los detenidos tenían antecedentes criminales. Además, 140 enfrentaban cargos por delitos graves y violentos y 34 por delitos sexuales, algunos contra menores de edad. El gobierno de Trump intensifica sus esfuerzos contra la inmigración ilegal y el crimen organizado, priorizando a quienes representan un riesgo para la seguridad pública. Las autoridades migratorias de Estados Unidos arrestaron a 643 inmigrantes indocumentados en operativos realizados entre el 23 de febrero y el 2 de marzo en el área de Houston, Texas y sus alrededores. Según un comunicado emitido este lunes por el Servicio de Inmigración y Aduanas, las redadas fueron realizadas en colaboración con otras fuerzas del orden. De los detenidos, 543 tenían antecedentes criminales, incluidos 7 miembros de pandillas. Entre los arrestados, 140 personas fueron acusadas o condenadas por delitos graves y violentos como homicidio, agresión agravada y violencia doméstica. Además, 34 individuos fueron detenidos por cargos relacionados con delitos sexuales o contra menores, incluidos casos de agresión sexual a menores, posesión de pornografía infantil y violación. El operativo también destacó la detención de 38 personas condenadas por delitos relacionados con armas de fuego, como porte ilegal y otros delitos. En paralelo, cerca de 200 inmigrantes fueron arrestados por delitos relacionados con narcóticos, como el tráfico de drogas y la posesión de sustancias controladas. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas indicó que estos operativos buscan desmantelar redes criminales y proteger las comunidades estadounidenses.
Además, subrayó que las redadas se centraron en aquellos inmigrantes que, además de estar en situación irregular, han cometido delitos graves, lo que genera un riesgo para la seguridad pública. El gobierno de Estados Unidos ha intensificado los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal y el crimen organizado, enviando un mensaje claro de que las autoridades no tolerarán conductas delictivas en el país. Por su parte, la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia comercial contra Canadá y México con una serie de aranceles que buscan forzar concesiones en materia migratoria y de lucha contra el tráfico de fentanilo. Sin embargo, la presión de la Casa Blanca está generando respuestas desde gobiernos locales como el de Ontario, que anunció un aumento del 25% en las tarifas de electricidad exportada a Estados Unidos. El gobierno de Trump impuso nuevos aranceles a productos clave de Canadá y México, justificando esta medida como un intento de frenar el flujo de migrantes y exigir mayor control sobre la producción de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo. Desde el 1 de marzo, Washington ha aplicado gravámenes a importaciones de acero, aluminio y vehículos eléctricos provenientes de ambos países, afectando industrias clave en la región. En respuesta, Ontario decidió encarecer el costo de la electricidad exportada a 1.5 millones de hogares y empresas en estados como Minnesota, Nueva York y Michigan, que sin embargo son una pequeña fracción de la población total estadounidense. Doug Ford, premier de la provincia canadiense, aseguró que la medida es una advertencia para la Casa Blanca. Mientras tanto, el gobierno de Quebec también evalúa tomar medidas similares en un intento por resistir la presión económica de Estados Unidos. Con esta información cumplimos con la primera pausa del programa, pero estamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes en el aeropuerto de Manila por una orden de la Corte Penal Internacional que lo investiga por crímenes de lesa humanidad en su guerra contra las drogas. La Corte Penal Internacional lo acusa de liderar ejecuciones extrajudiciales en un ataque generalizado y sistemático. En el 2023, Duterte intentó bloquear la investigación, pero la CPI rechazó sus objeciones, abriendo la puerta a un posible juicio internacional. El expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, fue arrestado este martes en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, tras una orden emitida por la Corte Penal Internacional que lo investiga por crímenes de lesa humanidad relacionados con su violenta guerra contra las drogas. Duterte, de 79 años, fue detenido a su llegada de Hong Kong, según confirmó la oficina del presidente Ferdinand Marcos Jr. La orden de arresto, emitida el 7 de marzo, sostiene que la medida es necesaria para garantizar su comparecencia ante la Corte, pues esperaba que ignorara una citación previa. El exmandatario es acusado de liderar una política de ejecuciones extrajudiciales contra presuntos narcotraficantes y consumidores de drogas, con miles de víctimas en un ataque generalizado y sistemático según la CPI. Aliados del exmandatario han denunciado que se le ha negado el acceso a sus abogados y médicos tras la detención, lo que consideran una violación de sus derechos. Mientras tanto, familiares de las víctimas celebraron el arresto como un primer paso hacia la justicia, exigiendo que los policías involucrados en los asesinatos también sean juzgados. La administración Duterte intentó bloquear la investigación de la CPI alegando falta de jurisdicción, pero la Corte rechazó esas objeciones en el 2023 y reanudó las pesquisas. Ahora, Duterte enfrenta un proceso que podría llevarlo a juicio internacional.
Y en otras noticias les contamos que el gobierno de Ucrania aceptó una propuesta de Estados Unidos para implementar un alto el fuego inmediato de 30 días en un esfuerzo por restablecer una paz duradera tras la invasión rusa. Esta propuesta, que se enmarca dentro de una serie de medidas para mitigar la violencia, fue anunciada en una declaración conjunta de ambos países, publicada este martes. Este acuerdo se alcanzó durante una reunión celebrada en Arabia Saudita, donde los representantes de ambas naciones también discutieron estrategias para la explotación de los recursos minerales críticos de Ucrania. Según el comunicado oficial, ambas partes se comprometieron a concluir a la brevedad posible un acuerdo integral que permita una explotación sostenible de estos recursos fundamentales para la economía del país y su reconstrucción. Además, Estados Unidos acordó levantar la pausa en la ayuda militar a Ucrania, que había sido suspendida temporalmente. Esta acción es vista como un paso crucial en el apoyo de Washington al esfuerzo ucraniano frente a la agresión rusa. El encuentro, que fue encabezado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el jefe de gabinete del presidente ucraniano, Andriy Yermak, marca un hito importante en las relaciones entre ambos países. Este acercamiento formal se da tras un impasse reciente entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente Volodymyr Zelensky, que congeló las conversaciones en Washington el mes pasado. Por otro lado, el Reino Unido organizará este fin de semana una cumbre virtual con una veintena de aliados para analizar posibles vías hacia un acuerdo de paz en la invasión rusa a Ucrania. El primer ministro, Keir Starmer, encabezará las conversaciones en las que algunos países han mostrado disposición a formar parte de una coalición de voluntarios, liderada por el Reino Unido y Francia, para garantizar la paz en caso de un alto al fuego en Ucrania. Este encuentro se celebrará después de una reunión entre Ucrania y Estados Unidos en Jeddah, Arabia Saudita, y tras un encuentro de ministros de Exteriores del G7 en Canadá. Además, el miércoles está prevista una reunión de ministros de Defensa en París, lo que confirma los esfuerzos diplomáticos en torno a este conflicto. La iniciativa británica sigue a una cumbre presencial realizada la semana pasada, donde se propuso un plan gradual de tregua en Ucrania. Dicho plan incluía la suspensión temporal de bombardeos aéreos y marítimos, así como ataques contra infraestructuras energéticas durante un mes. El objetivo es facilitar un ambiente propicio para negociaciones más amplias. Sin embargo, Rusia rechazó la propuesta el pasado jueves, argumentando que el plan contempla el despliegue de tropas extranjeras en Ucrania, lo que Moscú considera una amenaza. El Kremlin advirtió que respondería a cualquier intento de intervención militar de Francia y el Reino Unido, a quienes no distingue de las fuerzas de la OTAN, elevando así la tensión en el conflicto. Es momento de separarnos por unos instantes. Regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Les contamos que el enviado especial de Donald Trump para Oriente Medio, Steve Witkoff, afirmó que el grupo terrorista Hamas no tiene más alternativa que abandonar la Franja de Gaza. En una entrevista con Fox News, Witkoff insistió en que el grupo terrorista no cuenta con ninguna opción lógica o racional, salvo la retirada, abriendo la puerta a un posible acuerdo de paz negociado con Israel. La presión sobre Hamas se intensifica mientras se avanza en las negociaciones para un alto el fuego. El sábado, Israel aceptó la invitación de mediadores internacionales para discutir el cese de hostilidades y se espera que las conversaciones se centren en la extensión de la tregua y el intercambio de prisioneros. El acuerdo de tregua original había establecido una segunda fase que incluiría la retirada total del ejército israelí a cambio de la liberación de los rehenes que aún permanecen en Gaza.
El enviado de Estados Unidos subrayó que la situación de los rehenes es absolutamente inaceptable. Según Witkoff, las condiciones en las que han sido mantenidos son deplorables. Muchos liberados salen con problemas de salud graves debido a la falta de alimentos, atención médica y condiciones humanas mínimas. Con esta información llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan también en Spotify como TVL en español y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español para ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.